¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí. Me- Te hablo bajito para no molestar mucho. ¿Me oyes? Mira a ver si me oyes. Bueno, vamos a comenzar, que como se está caracterizando este congreso, los tiempos son importantes. A continuación va a tener lugar el conversatorio jurídico. Para llevar a cabo el mismo contamos con 3 ponentes. El protocolo a seguir va a ser igual que el de ayer. Yo voy a presentar a los 3 ponentes. El primero de ellos está a mi izquierda, presencial, y posteriormente va a ser a través de videoconferencia. Presencialmente estará el señor don Miguel Lorente Acosta, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Fue director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia de la Junta de Andalucía y delegado del Gobierno para la Violencia de Género del Gobierno de España. Posteriormente entrará por videoconferencia la señora doña Ana Peláez Narváez, vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más conocido como CEDAW, y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres. Y posteriormente entrará por videoconferencia la señora doña Teresa Palay Juan, comisionada CERMIS autonómicos y miembro de la Fundación CERMI Mujeres, donde desarrolla una intensa actividad. El tema del que van a hablar estos ponentes en este conversatorio jurídico es la violencia contra las mujeres, respuestas jurídicas a la interseccionalidad de género y discapacidad. Les recuerdo que tienen 20 minutos cada uno, que 5 minutos antes de terminar se lo haré saber y, sin más, voy a dar la palabra al señor Lorente. Tiene usted la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Para mí es una gran satisfacción estar en un día tan señalado como hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en este congreso y abordar desde el punto de vista del trabajo que se está realizando precisamente esta materia en el congreso. Quiero felicitar a Esperanza Alcaín por todo el trabajo que viene realizando y a todo su equipo durante todo este tiempo y permitirme trabajar y colaborar en esta mesa con 2 personas a las que quiero mucho y de las que aprendo cada día, como son Ana y Teresa, Ana Peláez y Teresa Palay. Para mí es una gran satisfacción formar parte de esta mesa y como el tiempo es limitado, voy a tratar de trasladar una serie de ideas para contribuir al conversatorio. Digo conversatorio siempre porque es una música cuando hablamos de violencia contra las mujeres para erradicarla, ¿no? Bien, pues creo que es muy importante que cuando abordamos esta materia y sus diferentes elementos que confluyen en ella, que dan lugar a ella, que es lo que un poco define la interseccionalidad, lo primero es entender que esta es una violencia estructural, es decir, que nace de los elementos que definen nuestra forma de organizarnos, nuestra forma de relacionarnos, lo que es nuestra propia cultura y a raíz de ella nuestra propia identidad y, por tanto, cómo debemos de comportarnos hombres y mujeres. Esta violencia estructural es la que aporta una serie de matices completamente diferentes respecto a otras violencias interpersonales, como por ejemplo es la continuidad, el definir la relación de pareja bajo el imperio de la violencia y buscar esa estructuralidad a través de la invisibilidad y del anonimato. En ese sentido, los trabajos de Johan Galtung, que es un sociólogo y un matemático noruego, fueron muy ilustrativos porque él definió muy bien las diferencias entre lo que es la violencia delincuencial habitual, la violencia interpersonal, la violencia terrorista, violencias que surgen en el desarrollo de la convivencia, de las relaciones sociales, y las diferenció de lo que es la violencia cultural y la violencia patriarcal. Patriarcal, en este caso estructural contra las mujeres, en el sentido de utilizar precisamente las referencias del patriarcado, de la construcción androcéntrica de la cultura, para ejercer ese control, ese dominio, ese sometimiento, esa imposición de la normalidad con los fines de conseguir objetivos y de marcar las referencias que cada agresor considera adecuadas, pero siempre amparándose en esa estructuralidad. Por lo tanto, vemos que esta violencia que, a partir de esa connivencia con la normalidad, facilita la continuidad, facilita la justificación, facilita la minimización, facilita
que se culpabilice a las mujeres de la propia violencia que sufren y al final consigue su objetivo fundamental, que es el control, el mantener los criterios que cada agresor, a partir de las referencias que establece la cultura, interpreta e integra y adapta a lo que son las circunstancias particulares. Pero lo fundamental es entender que el objetivo no es el daño, que es lo que habitualmente vemos cuando la situación alcanza una gravedad muy marcada y aparecen las noticias, las informaciones sobre agresiones graves o sobre el homicidio, sino que el daño forma parte de ese control y que precisamente es cuando se pierde el control, cuando hay una pérdida de control, cuando se producen las agresiones más graves como castigo o como corrección de la conducta que ha llevado la mujer a cabo. Esa situación hay que entenderla como un proceso, es decir, hay un proceso en toda esa construcción de la violencia que es lo que podríamos llamar en términos coloquiales cercanos como un proceso de vulnerabilización, en el sentido de que muchas veces incluso del derecho se ha planteado que adoptar las medidas que hemos desarrollado para actuar sobre la violencia de género es como considerar a las mujeres débiles, como considerar a las mujeres incapaces, cuando es todo lo contrario, es ser conscientes de que estamos en una sociedad androcéntrica que establece una normalidad que se basa en la desigualdad, en la discriminación y en todas las limitaciones, en términos de oportunidades y de derechos, que impone ese modelo y ese sistema a las mujeres. Por lo tanto, no es que sean débiles, sino que hemos vulnerabilizado sus circunstancias y su situación social. Este edificio, estas columnas, yo creo que nadie las consideraría débiles, pero sí podemos decir con toda claridad que son vulnerables, porque la vulnerabilidad no está en relación con la fortaleza ni con la resistencia, sino con la fuerza capaz de modificar esa estructura. Por lo tanto, no hay elementos invulnerables, porque siempre puede haber fuerzas o elementos que actúen sobre la resistencia y la cohesión que tiene en su estructura íntima. Por lo tanto, en el proceso de vulnerabilización, que es el que facilita la agresión, vemos que hay una serie de confluencia de factores, que son los que tenemos que considerar a la hora de analizar la interseccionalidad y a la hora de responder ante esa realidad. Hay elementos vulnerabilizadores de carácter estructural, como es el propio diseño y organización de la cultura, fundamentalmente a través de la desigualdad y la discriminación que definen nuestra realidad. Luego hay elementos de vulnerabilidad social, que son elementos activos ya no solo de la normalidad, sino iniciativas, planteamientos, actuaciones que van cosificando a las mujeres y que esa cosificación facilita la acción violenta del agresor o la acción discriminatoria en términos generales. Lo digo porque el tercer factor, que es un factor individual, es el que lleva a cabo cada uno de los maltratadores sobre su mujer o su pareja en concreto. Y el objetivo de ese proceso, a través de lo que es el aislamiento, del cuestionamiento de las fuentes de apoyo externo, como son la familia, el trabajo, las amistades, la crítica a los elementos de identidad del pasado y del futuro, lo que son sus inquietudes, sus iniciativas, sus gustos, sus elementos de ocio, todo eso se va cuestionando y se produce una deshumanización. Es decir, que la mujer cosificada se deshumaniza aún más como consecuencia de esa estrategia y aparece como una liberación para ejercer la violencia. No hay la sensación de que se agrede a una persona, sino que se agrede a una cosa, a un objeto que se ha situado a sí mismo en esas circunstancias, porque la crítica siempre va hacia la conducta que lleva esa mujer en la relación según la interpretación que hace el agresor. Por lo tanto, cuando ponemos en relación la interseccionalidad con la discapacidad y la violencia de género, tenemos que entender que cuando hablamos de género y discapacidad no estamos hablando de un solo o simple proceso sumatorio, que son dos discriminaciones, sino que realmente hay una interrelación que confluyen los dos elementos y generan una sola realidad definida por la presencia de esos dos elementos. Luego, no es una suma de discriminaciones aisladas o de circunstancias aisladas, sino que es una sola realidad mucho más intensa, mucho más compleja, mucho más profunda. Por eso no es igual plantear género y discapacidad que género y extranjería, por ejemplo, o género y cualquier otro elemento que sea también motivo de discriminación, porque cada uno de esos elementos no es una suma, sino que es una transformación de la realidad sobre la que se ejerce
la violencia y desde ese punto tenemos que analizar la respuesta del derecho y la respuesta en general. Fijaos como elemento gráfico, como ejemplo, qué es lo que pasa en medicina con la pluripatología. La pluripatología, cuando un paciente o una paciente tiene diferentes enfermedades, no se tratan aisladamente, se trata como una sola realidad clínica que tiene que tener en cuenta cada una de las circunstancias que producen el problema, pero no se pueden tratar independientemente, porque si tratas independientemente estás haciendo un análisis fragmentado y no estás resolviendo el problema que confluye en esa realidad. Por eso es más complejo tratar a un paciente o a una paciente con pluripatología que tratar a una paciente con una sola patología o con dos patologías que no interaccionan en su mecanismo fisiopatológico. Por lo tanto, en la interseccionalidad tenemos que tener en cuenta esa vinculación de los elementos para formar una sola realidad. Y tenemos que tener en cuenta que esa incidencia en las mujeres con discapacidad y ese efecto es mucho mayor. Vemos que la incidencia de violencia sexual, de violencia en la pareja, es mayor que en las mujeres sin discapacidad. La respuesta ante esa situación también es más alta y nos está diciendo que tenemos oportunidad de abordar esa realidad, pero que tenemos que hacerlo con la especificidad que supone la interseccionalidad género-discapacidad, no como elementos independientes, no como medidas para las mujeres con discapacidad, medidas para las mujeres con violencia de género, como si fueran dos mundos separados que no confluyen. Porque no hacerlo así nos lleva a resultados tan terribles como comprobar que el 6,8, casi el 7% de las mujeres asesinadas lo fueron y teniendo algún grado de discapacidad. Por lo tanto, a la hora de analizar la respuesta del derecho para abordar esta situación, tenemos que entender que estamos ante una violencia cuya evolución no es lineal, sino que es una evolución potencial, en el sentido que va aumentando conforme se va produciendo más violencia, porque la propia violencia va cosificando, va deshumanizando, va aislando y va liberando al agresor para ejercer más violencia. No hay una disminución de la violencia con el paso del tiempo, sino que hay un incremento, y que incluso esa potencialidad, que es lo que se aprecia en la línea azul, puede llegar a ser exponencial cuando la respuesta no es adecuada. Entonces, el crecimiento todavía es mucho mayor, todavía es mucho más marcado, todavía es mucho más intenso. Estamos ante una violencia específica por todos estos elementos, no solo por sus motivaciones y sus objetivos, como apuntábamos al principio, sino que la propia evolución y las circunstancias que la envuelven, que no ayudan a tomar conciencia ni a conocer esa interseccionalidad, dificultan aún más la respuesta y, por lo tanto, la situación de las mujeres que sufren la violencia de género padeciendo una discapacidad. Por lo tanto, la respuesta jurídica, lo primero que tenemos que entender es que esa violencia estructural supone invisibilidad, que durante mucho tiempo no vamos a ser conscientes de que esa realidad existe y que cuando empecemos a plantear la solución, salvo que mejoremos la prevención, que es el objetivo que debemos de abordar también, pero la respuesta desde el derecho, cuando empieza a aplicarse o a plantearse, ya significa que hay toda una historia de violencia previa con todas las consecuencias que esa violencia previa ha causado en la víctima, en los hijos e hijas de esa mujer, y que, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esa situación previa. Porque cuando empieza el derecho, tenemos que aplicarlo con las características de la propia violencia. No podemos hacerlo como si fuera una violencia más y aplicarlo como si fuera lineal, porque vemos que en esa consideración lineal estamos fallando respecto a la realidad de las circunstancias y de la situación y del impacto que esa violencia ha tenido en las mujeres con discapacidad, en sus hijos y en sus hijas. Por lo tanto, esa distancia que a veces se produce genera un déficit en la respuesta, una orientación equivocada y, por lo tanto, un daño mayor y una mayor dificultad también para salir de la violencia. En términos prácticos, enfocarnos en la interseccionalidad significa actuar sobre un camuflaje de la realidad. Es decir, lo más parecido, para que entendamos gráficamente cuál es la situación de la interseccionalidad, es que esconde la realidad. Es que la violencia de género la esconde la discapacidad la esconde la violencia de género, la situación de extranjería la esconde en otros factores, y en lugar de conocer todos esos elementos y cómo influyen conjuntamente
como una sola realidad, lo que hacemos es fragmentarlos, camuflarlos entre diferentes circunstancias y elementos. Y eso es debido a que quien define esa situación es la normalidad, no la criminalidad, no los elementos externos que alteran la convivencia. No es una violencia externa que va contra las normas de convivencia, es una violencia estructural que nace de dentro para mantener las referencias que hemos considerado adecuadas para mantener las relaciones de pareja, para mantener las relaciones familiares, para mantener el orden en la sociedad. Por lo tanto, esa normalización facilita el camuflaje, facilita la fragmentación, facilita la dispersión, facilita la invisibilidad, facilita el anonimato, facilita la impunidad. Y con todo ello, las consecuencias terribles para las mujeres con discapacidad que sufren esta violencia con mayor intensidad, pero sin un enfoque adecuado al no considerar ese efecto exponencial o potencial que se produce en sus circunstancias. Eso tenemos que entenderlo como consecuencia de lo que comentábamos. Esa cultura androcéntrica es el machismo. El machismo no es la conducta. La conducta forma parte del machismo, pero la normalidad es machista. La realidad es machista y por eso permite integrar, permite justificar, permite minimizar, permite utilizar estereotipos, permite utilizar mitos a la hora de interpretar la realidad. Y toda esa normalidad cultural es la que sitúa el camuflaje entre la realidad. No es que el camuflaje sea la vestimenta intelectual que nos ponemos para abordar una realidad y justificarla, sino que ya la llevamos puesta, porque es nuestra manera de interpretar y de entender la realidad. Por eso el derecho tiene que dar respuestas, por eso el derecho ha incluido como agravante los factores de carácter individual y específicamente los factores relacionados con la discapacidad, pero tenemos que preguntarnos cómo aplicamos los agravantes, cómo aplicamos el derecho. Si lo hacemos como un efecto de suma independiente de elementos que potencian o que agravan las circunstancias o la realidad, los hechos delictivos, o si tenemos que intentar darle una dimensión más integral, una dimensión más global para poder ser eficaces no solo en la respuesta puntual que supone aplicar el derecho, sino en las consecuencias que se derivan de esa aplicación del derecho. Hoy se está hablando mucho, por el Día Internacional contra la Violencia de Género, de las medidas que se han adoptado recientemente sobre el régimen de visita, la custodia de hijos e hijas por parte del padre maltratador que ha sido denunciado. Bueno, pues dependiendo de cómo veamos la realidad, podremos entender que un padre maltratador puede ser un buen padre o como en realidad sabemos que es un padre maltratador, nunca puede ser un buen padre. Pero si tú fragmentas y separas violencia de género de paternidad, de derecho del superior interés del menor, como si la figura del padre en presencialidad ya fuera un elemento esencial para el desarrollo psicoafectivo del menor y no tener en cuenta precisamente la manera psicoafectiva en la que se relaciona ese padre, pues vamos fragmentando y vamos aplicando cosas del derecho, pero de manera inconexa, como si no fueran parte de una misma realidad. Por eso es muy importante tener en cuenta esas circunstancias exponenciales, potenciales en cuanto a evolución que supone la interseccionalidad y conocer muy bien las circunstancias específicas de las mujeres con discapacidad y cómo la construcción de género afecta de manera específica a ellas, generando una sola realidad con mayor gravedad, con mayor vinculaciones a los elementos de normalidad que actúan como camuflaje. Por eso es muy importante entender que no hay neutralidad, que tenemos que posicionarnos con el conocimiento, con la formación, con iniciativas como las que hoy nos convocan en este Congreso para ser más eficaces en la utilización del derecho, tanto en su desarrollo normativo como en su aplicación y en los recursos necesarios para aplicarse adecuadamente, porque el derecho necesita de la medicina forense, de la psicología forense, de la criminología, del trabajo social, para poder encontrar los elementos identificados y poder aplicar las medidas oportunas a cada uno de los casos. Yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir y por eso agradezco a Esperanza, a toda la organización, la oportunidad de participar con Ana y Teresa en este conversatorio, que seguro que ahora ellas nos van a enriquecer mucho más. Muchas gracias.
Gracias, señor Lorente, por su tiempo. Si es que las horas hasta tiempo. Tiene 4 minutos, así que eso también nos va a servir para las preguntas. Muchas gracias. Vamos a ver si la siguiente ponente, que es Ana Peláez, está con nosotros. Hola, Ana. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Tienes la palabra. Adelante. Bueno, pues lo primero, agradecer a los organizadores que hayan considerado importante el tema de la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad en este excelente programa que han propuesto para este congreso. Hacer hoy esta intervención junto a Miguel Lorente, patrono también de Fundación CERMI Mujeres, y hacerlo al lado de Teresa, también patrona de Fundación CERMI Mujeres, de Teresa Palaí, para mí es un inmenso orgullo y una inmensa satisfacción. Pido disculpas por no estar ahí en Granada, me hubiera encantado, una ciudad maravillosa, pero hay tantos actos aquí hoy oficiales que requieren realmente nuestra presencia también institucional en Madrid. Yo creo que hay una clara alarma social creciente, institucional, de lo que es la prevalencia de las diferentes formas de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. La violación y el abuso sexual, especialmente en entornos cerrados, como familias, instituciones o en otros entornos de la comunidad, lo vemos con frecuencia en los medios de comunicación. La prevalencia de prácticas nocivas como embarazos o esterilizaciones forzados, coaccionados o involuntarios, procedimientos o intervenciones médicas realizados sin el consentimiento previo, libre e informado de la mujer con discapacidad, prácticas quirúrgicas invasivas e irreversibles, por ejemplo, como la psicocirugía, como la mutilación también genital femenina, el abandono, la coacción legal, la coacción económica, la negligencia, el control o la eliminación de, por ejemplo, ayudas para la comunicación o a lo mejor la negación de ayudarte a comunicarte y acceder a la información relevante. También lo que son las restricciones a la movilidad y a la autonomía personal de las mujeres, la intimidación, el acoso, especialmente el acoso sexual, también por redes y de forma virtual, el abuso verbal o directamente el ridículo, el daño o la amenaza del daño, la manipulación psicológica, el control o restricción de contactos con otras personas físicos o virtuales. Son algunas de las situaciones que sabemos que viven muchas mujeres y niñas con discapacidad. Durante la actual pandemia del COVID hemos visto además que especialmente se ha recrudecido toda esa violencia, todas esas situaciones, que incluso ha empeorado significativamente la violencia sexual contra mujeres y niñas con discapacidad. Por ejemplo, explotándolas sexualmente en determinadas circunstancias. Hemos visto igualmente que el aislamiento que han vivido, especialmente aquellas mujeres institucionalizadas, ha sido completo y absoluto, mucho mayor que el aislamiento que ha tenido el resto de la población. Entornos cerrados en donde sabemos que se daba antes de la pandemia violencia, abuso, pero que ahora, como consecuencia de ella, todo esto, como decía, se ha agravado de forma significativa. Pero es que además las mujeres con discapacidad tienen grandes desafíos para acceder a la justicia. Las mujeres y niñas con discapacidad realmente no acceden a la justicia porque se están enfrentando continuamente a grandes obstáculos que se lo impiden, a estereotipos nocivos contra ellas, a la falta de accesibilidad, a la falta de ajustes procesales o ajustes razonables que se adapten a su edad, a su tipo de discapacidad, porque las mujeres con discapacidad y las niñas con discapacidad no son un grupo homogéneo.
a la falta de la credibilidad que se da a sus testimonios, todo lo cual provoca con frecuencia que se desestimen sus pruebas. Estos obstáculos incluyen, por ejemplo, en el acceso a la justicia, incluyen la falta de procedimientos de denuncia o procedimientos complicados o realmente incomprensibles para mujeres y niñas con discapacidad con determinadas situaciones, a lo mejor de discapacidad intelectual, de dificultades en el acceso a la comunicación o a la comprensión del acto en sí. La derivación a los servicios sociales de mujeres y niñas con discapacidad que son víctimas de esta violencia, cuando realmente deberían de aplicarse con ella la provisión de los recursos legales y recursos de servicios especializados de violencia contra la mujer. La inaccesibilidad también de la información y de los procedimientos legales para denunciar la violencia. Normalmente las propias mujeres con discapacidad no saben cómo hacerlo, no saben que lo pueden hacer, incluso ni siquiera saben muchas veces que lo que el trato que están recibiendo es violencia y tienen derecho a denunciarla. Las reglas procesales restrictivas relativas, por ejemplo, a los testigos y a las víctimas, que también limitan o directamente impiden que las mujeres y niñas con discapacidad o que otras personas también con discapacidad puedan, por ejemplo, testificar. Y el estigma en general en el poder judicial que afecta negativamente el testimonio de las mujeres y niñas con discapacidad. Hay que decir que los estudios e investigaciones que se están haciendo todavía muy, muy escasos, realmente con poblaciones muy reducidas, con muestras muy pequeñas y además no siempre con esa diversidad de todas las mujeres con discapacidad, nos muestran que existe una incidencia clara, muy preocupante de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. Sin embargo, las leyes, las políticas y los programas existentes para combatir la violencia contra la mujer rara vez abordan la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad. Además, no existen datos desagregados por sexo, por edad, por tipo de discapacidad y por otras o por otros indicadores relevantes como por ejemplo la orientación sexual o la identidad de género, la nacionalidad, la relación de la víctima con la persona que ha provocado la violencia o, por ejemplo, otros datos importantes relativos a o que nos permitirían de alguna manera comprender mucho mejor cuál es la magnitud de esta violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad y planificar también mejor las políticas, los recursos legales que necesitan para salir de esa situación. Es necesario construir y garantizar un marco jurídico y político más sólido, que reconozca verdaderamente los mayores riesgos de violencia que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad. Y este marco jurídico, político, tiene que hacerse a nivel internacional, lo tiene que hacer la Unión Europea, lo tiene que hacer nuestro país, nuestras comunidades autónomas y también, desde luego, a nivel local. Precisamente, si nos fijamos en Naciones Unidas, tenemos instrumentos fundamentales que han abordado el tema de la violencia contra las mujeres o el tema de la discriminación contra la mujer o el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Pero rara vez se cruzan realmente la visión, la perspectiva de género de las mujeres con la perspectiva de la discapacidad o con la perspectiva de la edad. Y así realmente es muy difícil encontrar la base sólida, argumental, que fortalezca este marco jurídico que tenemos que construir para proteger a las mujeres y niñas con discapacidad de la violencia en todas sus formas.
¿Es realmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el único instrumento vinculante a nivel de la comunidad internacional de las Naciones Unidas en relación con las mujeres y las niñas con discapacidad? El único vinculante específicamente en relación con su situación particular, aunque evidentemente cualquier ámbito, cualquier política, cualquier norma que se dirija a las personas con discapacidad, a las mujeres, a las cuestiones de igualdad de género, a las cuestiones de infancia, a cualquier cuestión, desde luego son necesariamente aplicables en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad. No es raro así, por ejemplo, ver que la CEDAW, de la que yo ahora, cuyo comité de seguimiento formo parte, no nombra específicamente a las mujeres y niñas con discapacidad, si bien hemos trabajado para reforzar su jurisprudencia y a hacer que realmente tome medidas y ofrezca orientación a los estados en relación a la situación particular de mujeres y niñas con discapacidad. A veces es difícil porque esa consideración está englobada generalmente en un ámbito más amplio sobre grupos desfavorecidos de mujeres, en donde desde luego el nuestro, el de las mujeres con discapacidad, es muy relevante. No hay que olvidar que, como dice Naciones Unidas o no Mujeres, la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres en el mundo vive con una discapacidad, aunque no esté certificada, pero vive con una discapacidad, y que esa discapacidad, entre otras cosas, se ha adquirido como consecuencia de la violencia contra la mujer. O sea, imaginad, en el caso de los hombres, de la población masculina, la incidencia de la discapacidad es del 12%. Sin embargo, en el caso de las mujeres, esa incidencia de la discapacidad sube hasta el 20%, entre otras razones, precisamente como consecuencia de la violencia de género. Hay que decir que además la CEDAW tiene una recomendación general número 18, ya muy antigua, sobre mujeres discapacitadas en el año 91, imaginaos, con ese paradigma asistencialista. Eso es lo que trae esa recomendación general en la orientación que le da a los estados. Pero después hay otras recomendaciones generales más recientes, como es la número 33 sobre el acceso a la justicia, o la número 35 sobre la violencia, que actualiza la número 19 también sobre violencia, en donde ya aparecen menciones expresas, todavía débiles, pero expresas sobre mujeres con discapacidad en estos ámbitos, y en donde, por ejemplo, se identifica que la incapacitación legal es realmente un obstáculo terrible, tremendo, para acceder a la justicia, por supuestísimo, pero por otro lado también una situación, como decía Miguel, de vulnerabilidad exponencial a sufrir violencia, porque además en muchos casos, lo sabéis, esa incapacitación legal se ha vinculado a otro tipo de intervenciones también no consentidas, como son, por ejemplo, esterilizaciones, que lo único que hacen es exponer todavía muchísimo más a las mujeres y niñas con discapacidad a la violencia. Yo os decía, por tanto, el artículo 6 de la CRPD es realmente el mejor instrumento que tenemos para considerar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, cómo luchar contra su discriminación múltiple y cómo abordar todo el tema de su pleno desarrollo, adelanto y potenciación a través de políticas que realmente las incluyan y les dé voz. Pero es que además la convención, la CRPD, tiene otro artículo, el artículo 16, protección contra la explotación, la violencia y el abuso, que si bien no habla única y exclusivamente de las mujeres y niñas con discapacidad, sí que las pone en un lugar prioritario. En su primera parte, este artículo, que debe ser la hoja de ruta, sobre todo para abordar la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, dice en su primera parte que los estados, y por tanto España está obligado a hacerlo, tiene que adoptar medidas para proteger a las mujeres, a las personas con discapacidad de la explotación, de la violencia y del abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.
Y que esas medidas tienen que ser legislativas, administrativas, sociales, educativas o de cualquier otra índole. Si hacemos un recorrido, que yo hoy aquí por falta de tiempo no lo puedo hacer, de las medidas legislativas, la ley orgánica de violencia, el pacto de Estado, etcétera, que tenemos en España, y de otras que están en curso, estamos viendo que la consideración de las mujeres con discapacidad es muy residual y además es totalmente restrictiva o vinculada a determinadas cuestiones, como por ejemplo al acceso a la información, pero apenas nada más. Por tanto, esta es una asignatura grave y todavía pendiente para el Estado español. Dice también este artículo, en su párrafo segundo del artículo 16, que hay que adoptar medidas para impedir cualquier forma de explotación, de violencia y de abuso, asegurando que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y para sus familiares y cuidadores. Esto es también importante aquí porque es una de las pocas excepciones que hace la Convención de la CRPD de los derechos de las personas con discapacidad, involucrando directamente a familias y a cuidadores. Y dice que además incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, de reconocer y de denunciar los casos de explotación, violencia y abuso, porque realmente apenas existe denuncia sobre estas circunstancias. Y esta denuncia muchas veces tiene que venir también apoyada por el entorno inmediato de la mujer y de la niña, que es la familia, que a veces son los cuidadores o que es la comunidad inmediata. Además, los estados, y en este caso España, debe asegurar que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad, lo que ahora mismo 3 minutos, realmente señora Ana. no se está consiguiendo. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, de violencia y el abuso, también hay que asegurar que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean directamente supervisados efectivamente por autoridades independientes. Además, los estados, y en este caso España, está obligado a tomar todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica de las víctimas con discapacidad, que apenas se hace, y además su propia rehabilitación y su reintegración social, incluso mediante la prestación de servicios de protección que realmente tengan en cuenta todas estas circunstancias. Dicha recuperación e integración debe tener lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar y la autoestima y dignidad y autonomía personal de estas mujeres y niñas con discapacidad. Hoy por hoy, sin embargo, no hay garantía que los servicios especializados para atender a víctimas de violencia contra la mujer y violencia de género sean plenamente inclusivos y accesibles. Pero es que además se dice aquí que el Estado está igualmente obligado a adoptar una legislación y una política efectiva, incluida no solamente en relación con las personas con discapacidad, sino también en relación con las políticas de igualdad, legislación de igualdad, de violencia contra la mujer o, por ejemplo, en relación con políticas y legislación de infancia. Queda mucho por conseguirse. Ayer, precisamente, el Comité CRPD y el Comité CEDAW hacíamos pública una declaración con 10 orientaciones para que realmente sea más efectiva la forma de combatir la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. Creo que no tengo tiempo de hablaros de ellas, espero hacerlo ahora después en el debate. Muchísimas gracias. Perfecto, señora Peláez. Pasamos directamente a la señora Palaguín. Tiene la palabra.
Muy buenos días a todos y a todas desde Girona. Siento no poder estar en esta bonita ciudad de Granada y quería felicitar a los organizadores, a Esperanza, por este congreso. Es un auténtico placer compartir mesa con Miguel y Ana, dos ponentes excepcionales. Yo os voy a hablar del trabajo que vienen haciendo los CERMIs autonómicos en red, en coordinación con la Fundación CERMI Mujeres, para combatir la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. Según la encuesta del 2008 de discapacidad, autonomía personal, situación de dependencia y edad, la población con discapacidad en este país alcanza los 3,8 millones de personas. Por sexo, 2,3 millones de mujeres afirman tener una discapacidad frente al 1,5 millones de hombres. Las tasas de discapacidad en las mujeres son mucho más elevadas a partir de 45 años. A pesar de estas cifras nada desdeñables, las políticas públicas no consideran suficientemente a las mujeres con discapacidad, a las mujeres y a las niñas. Las políticas públicas contra la violencia de género no contemplan el enfoque interseccional del que hacían referencia Miguel y Ana, a pesar de constituir uno de los principales problemas o uno de los principales problemas más graves de la salud pública y una de las principales causas generadoras de discapacidades. En este sentido, quiero destacar ese trabajo en red que vienen haciendo los CERMIs autonómicos en coordinación con la Fundación CERMI Mujeres, a través de una herramienta que se ha revelado pues, muy eficaz, como son los contratos programas firmados entre el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres. Este enfoque autonómico se hace muy necesario. Tenemos una regulación a nivel estatal en materia de violencia, pero no podemos olvidar que las competencias en materia de violencia están descentralizadas. Son los gobiernos autonómicos quienes ejecutan políticas encaminadas a eliminar y a combatir la violencia, a perfilar acciones y conseguir logros para avanzar en este ámbito. No podemos olvidar tampoco que el Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado en el 2017, concretamente en el eje 3, centrado en la ayuda, el apoyo y la protección de las mujeres, ya contempla medidas que advierten de la grave situación en que se encuentran las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de géneros. Y una de las dimensiones que contempla este pacto es la elaboración de investigaciones y estudios que nos permitan conocer la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en esta materia. Uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos es la falta de datos y la falta de estadísticas que nos permitan tener un diagnóstico para diseñar políticas públicas para atacar y eliminar esta violencia que viven las mujeres y niñas con discapacidad. Gracias a ese trabajo de los CERMIs autonómicos, a través de las comisiones de las mujeres y con el apoyo técnico de la Fundación CERMI Mujeres, se han llevado a cabo algunas investigaciones ad hoc en los territorios que nos han permitido pues, hacer conocer la incidencia de la mujer con discapacidad. Una de las buenas prácticas las encontramos en el CERMI Extremadura, que con la colaboración y junto al Instituto de la Mujer del Gobierno extremeño y ejecutando fondos del Pacto de Estado, se ha llevado a cabo una investigación a lo largo del año 2020 y parte del
2021, dirigido por la Fundación CERMI Mujeres, con una metodología de investigación propia. Este estudio fue presentado en el mes de marzo, las conclusiones se presentaron en el mes de marzo, bajo el título La situación de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad de Extremadura. Este estudio se ha convertido en una herramienta perfecta para hacer incidencia política en el territorio. Cierto es que cuando se cuenta con datos es más fácil convencer a aquellos que tienen la obligación de impulsar políticas y diseñar medidas para combatir, en este caso, la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. Este estudio contemplaba también o contempla la necesidad de poner en marcha un servicio de apoyo a estas mujeres. Y ese servicio hoy es una realidad gracias al CERMI de Extremadura, es un servicio denominado Sabiex, que tiene el objetivo de concienciar de la invisibilidad y la desigualdad que viven las mujeres y niñas con discapacidad. Este servicio especializado se ha convertido en una buena práctica nacional, ya que históricamente los responsables de las entidades de la discapacidad vienen trasladando a los gobiernos respectivos autonómicos la necesidad de contar con este tipo de servicio. El servicio está funcionando, las acciones están en marcha y fundamentalmente están centradas en 3 ejes de actuación. En primer lugar, en relación con la administración, se trata de dotar de formación a los agentes policiales, judiciales y sociales para que puedan comunicarse, para que puedan informar, para que puedan tomar testimonio a estas mujeres a la hora de realizar trámites tan importantes como es una denuncia, como es una demanda o como es una declaración judicial. El otro eje es el de la concienciación, esa invisibilidad, esa desigualdad. Y es necesario informar de manera accesible, explicar bien cómo funcionan estos procedimientos, teniendo en cuenta aspectos relacionados con la discapacidad que sin duda pueden afectar al proceso y que además pues, requiere de que esos profesionales del ámbito judicial y policial conozcan perfectamente. Otro eje es el de en relación a las ONGs, a las organizaciones, y se trata de estar muy bien coordinados con los profesionales que pueden interactuar con estas mujeres y niñas para poderles informar y para poderles orientar adecuadamente. Otra práctica que merece la pena destacar es la del CERMI Comunidad de Madrid, que con la Dirección General de la Comunidad de Madrid y ejecutando también presupuesto del Pacto de Estado, se encuentra inmersa en una investigación muy similar a la de Extremadura. Está dirigida por la Fundación CERMI Mujeres y se prevé que finalice a lo largo de este mes de noviembre. El resultado del mismo servirá para ulteriores medidas para poder dar respuesta a las demandas planteadas. Otros CERMI se encuentran en plena negociación para llevar a cabo también estudios similares, como puede ser el CERMI de la región de Murcia, el CERMI de Castilla-León y el CERMI de Cataluña, el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad. Más avanzado está el CERMI de la Comunidad Valenciana, que la Generalitat ya se ha comprometido oficialmente a llevar a cabo un estudio, también ejecutando presupuesto del Pacto de Estado y con el asesoramiento de la Fundación CERMI Mujeres. El CERMI de la Comunidad Valenciana tiene ya en su haber un importante recorrido, dado que en el 2017 pusieron ya en marcha un protocolo de atención a las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género. En 2018
se publicó una serie audiovisual para sensibilizar a la sociedad de la necesidad de ofrecer un trato adecuado y respetuoso a las mujeres y niñas con discapacidad. Esta serie consta de 12 capítulos donde se nos muestran situaciones cotidianas que en muchas ocasiones hay que superar obstáculos muy importantes. Toda la serie está rodada de manera positiva, con una visión positiva, e incluye una buena práctica como ejemplo. De esta manera, la Comisión de la Mujer del CERMI de la Comunidad Valenciana da cumplimiento a una de las líneas de actuación contempladas en el contrato programa, además de servir como soporte de formación a aquellos profesionales que sean susceptibles de relacionarse con mujeres y niñas con discapacidad. El CERMI de la Comunidad Valenciana también ha puesto en marcha un servicio que se llama Saxosex para ofrecer orientación jurídica y de salud sexual a las mujeres y niñas con discapacidad. Otra iniciativa que merece destacar es la del CERMI de Andalucía, que tiene un importante proyecto de empoderamiento hacia las mujeres con discapacidad y han puesto en marcha unos ciclos formativos que se llaman Interseccionalidad, Género y Discapacidad, una cuestión de derechos humanos. Estos ciclos están dirigidos fundamentalmente a estudiantes y profesionales del ámbito de las ciencias sociales. Por su parte, Castilla y León ha consolidado también su seminario Sexualidad, Mujer y Discapacidad, cuenta ya con 3 ediciones y es fruto del convenio firmado entre el CERMI de Castilla y León y la Gerencia de los Servicios Sociales del Gobierno de Castilla. Se pretende, en este caso, pues, sensibilizar sobre la invisibilidad y la desigualdad y además poner en marcha medidas de protección hacia las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género. En la misma línea, el CERMI Aragón tiene una importante trayectoria. A través de la Comisión de la Mujer ha puesto en marcha investigaciones, empoderamiento y formación de profesionales. Cuenta con un protocolo de atención a las mujeres y niñas con discapacidad, víctimas de violencia de género, y lleva haciendo una importante incidencia política que se ha visto plasmada en la legislación de igualdad del Gobierno de Aragón. El CERMI de Murcia también viene trabajando en esa línea desde hace mucho tiempo. En el 2015 empezaron a trabajar en un protocolo de atención a las mujeres y niñas con discapacidad y fueron los primeros en ejecutar fondos del Pacto de Estado para ofrecer formación a los profesionales teniendo en cuenta las 2 variables, la de género y la de discapacidad. Finalmente, quisiera destacar algunas cuestiones en forma de lecciones aprendidas que desde que pusimos en marcha, en funcionamiento, este contrato o programa entre los CERMIs autonómicos y la Fundación CERMI Mujeres. Primero, la necesidad de que la lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad esté en la agenda de trabajo de todos los CERMIs autonómicos. 2, la necesidad de que todas las entidades del movimiento de la discapacidad cuenten con un código ético para asegurar que los casos de violencia contra las personas con discapacidad y especialmente contra las mujeres sean identificados y denunciados. En tercer lugar, la necesidad de que todos los servicios, los programas especializados dirigidos a combatir la violencia sean accesibles e inclusivos. En cuarto lugar, asegurar el apoyo legal y la asistencia a las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género. Y en quinto lugar,
que con la colaboración de la Fundación CERMI Mujeres se lleven a cabo en todos los territorios investigaciones y estudios que nos permitan conocer la realidad de estas mujeres, comparar datos y proponer medidas para acabar con esta lacra social. Hoy, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, elevemos la conciencia para terminar con esta lacra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Teresa, por tu intervención y vamos a proceder al ruego y preguntas por parte de los asistentes. Creo que tanto Teresa como Ana están con nosotros, por favor. ¿Se les escucha? Sí. ¿Sí? Hola, Ana, ¿Sí? Teresa. Yo estoy aquí, lo que pasa es que creo que ¿se ha podido activar el vídeo? No lo sé. Sí, es esa, sí. Sí, fenomenal, pues aquí estamos. Estoy aquí también, sí. Perfecto, pues ¿alguien quiere pronunciar alguna pregunta a los ponentes? Tenemos una persona ahí. Adelante. Hola. Gracias a los tres por la mesa, ha sido espectacular, la verdad. Y muchas gracias por estar aquí. Como vuelvo a repetir, el 25N es especialmente significativo. Más bien una pregunta dirigida a Miguel y a Ana. He leído cosas sobre CERMI Mujeres que hablaba sobre la aplicación de la interseccionalidad a la situación, por ejemplo, de madres, hermanas de personas con discapacidad. No sé si se ha producido avances o no en este sentido y si podríamos decir que la interseccionalidad de la situación de discapacidad y de género también, por ejemplo, aplicaría a las familias, en este caso a las mujeres de las familias de las personas con discapacidad. Y en otro sentido, felicitar a Teresa por todos los estudios que se están realizando y a los CERMIs autonómicos, en el ámbito de los CERMIs autonómicos, porque sí que es verdad que España es muy diversa, lo sabemos, y es muy necesario estudiar la situación de las mujeres con discapacidad en cada contexto específico. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, porque conozco la situación de Castilla y León, conozco las iniciativas que se están llevando a cabo y me parece muy interesante cómo Castilla y León, por ejemplo, se centra en el ámbito rural, que podríamos decir que es una comunidad autónoma predominantemente rural, ¿no? Y cómo esa cesión de competencias también en el CERMI nos ayuda a entender muchísimo más la situación de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad. Así que nada, muchas gracias. Ana, ¿quieres intervenir? Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta a propósito de esa dimensión también de las familias que evidentemente afecta muy particularmente a las mujeres, a las madres de personas con discapacidad y a otras cuidadoras, mujeres generalmente, de las familias o del entorno de las personas con discapacidad, que son quienes normalmente se encargan del cuidado de las personas con discapacidad. Desde Fundación CERMI Mujeres tenemos muy claro que en nuestro trabajo, en nuestro quehacer constante, en defensa de nuestros derechos fundamentales, así como en nuestros estudios, en la infinidad de eventos que realizamos, la presencia de las mujeres, de las madres, de las cuidadoras de familiares con discapacidad, y ahí pueden estar perfectamente las hermanas, evidentemente,
tienen que estar igualmente, tienen que hacerse presentes en el trabajo de la Fundación. La Fundación CERMI Mujeres cuenta con un consejo de participación en donde están representadas todas las entidades que forman parte también del CERMI estatal, los CERMIs autonómicos, y en donde evidentemente el movimiento de las familias pues tienen igualmente presencia. Pedimos que en ese consejo de participación se incorporen las mujeres que son responsables de los asuntos de igualdad de género y derechos de las mujeres, y es así como vamos construyendo poco a poco esa red que desde luego no deja atrás, como digo, a las cuidadoras y a las madres, muy especialmente o particularmente de las personas con discapacidad. Sí. Bien, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que recoge muy bien la situación que envuelve a la violencia de género, de esa normalidad que se traduce en invisibilidad, en continuidad y todo lo que genera alrededor de las víctimas, ¿no? Como muy bien ha dicho Ana en su intervención y ahora en la respuesta, el papel de las personas que ayudan, las cuidadoras de las mujeres con discapacidad, es esencial para ellas y el agresor lo sabe. Una de las características, cuando definimos allá por los finales de los 80, principios de los 90, la violencia de género como una violencia interpersonal diferente, pues había varios elementos, fundamentalmente objetivos y motivaciones distintas, pero también en las circunstancias que utiliza el agresor para mantener la violencia y conseguir el control, ¿no? Y una de esas características diferenciales es el hecho de que se trata de una violencia extendida. Ahora lo tenemos muy de actualidad con todo lo que se denomina violencia vicaria, pero que en el fondo es la instrumentalización de los hijos e hijas para ejercer el control y la amenaza de esa situación de violencia que está ejerciendo sobre la mujer. No es distinta a la propia violencia que ejerce sobre la mujer porque forma parte del entorno afectivo, emocional y además en este caso dependiente para las actividades, para muchos de los cuidados esenciales de la vida. Por tanto, la violencia extendida que es propia de la violencia de género se afecta a las personas cuidadoras tanto más cuanto más estrecho sea el lazo. Si a eso le unes el aislamiento que produce la propia estrategia violenta en cualquier mujer, pero que en estos casos está más facilitado por las circunstancias de las mujeres y niñas con discapacidad, pues al final vemos que tenemos una especie de geografía, por utilizar el símil que tú has puesto con la situación de Castilla y León, que es muy gráfica, porque si vemos a personas de la política que están discutiendo los presupuestos y piden que se tenga en cuenta la dispersión de la población, la densidad de población, también, utilizando la metáfora, tenemos que entender que la situación de las mujeres con discapacidad y de sus cuidadoras, porque la mayoría son mujeres, pues es una situación que está mucho más dispersa, que está mucho más fragmentada y que necesita tener en cuenta esa realidad y, por lo tanto, la consideración de la interseccionalidad y de las consecuencias de la violencia también en las mujeres que cuidan a las mujeres y niñas con discapacidad. Gracias. No sé si Teresa quiere hacer alguna aportación. No, simplemente destacar la creciente incidencia política que el CERMI de Castilla y León está haciendo en el territorio y que eso pues se está plasmando, ¿no?, también en la legislación de ámbito autonómico y local. Tenemos una pregunta a la señora, que está ahí en cuarta hola. fila, quinta. Buenos días. En primer lugar, felicitaros a los tres ponentes por las magníficas ponencias que habéis realizado y saludar especialmente a Teresa y a Ana. Es un placer, bueno, no poderos ver, veros en persona, pero sí poderos saludar. Soy María Onrubia, de la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad, y hemos trabajado y hemos colaborado muchas veces. Y por esto, pues, felicitar, Teresa, todas las aportaciones autonómicas desde CERMI Mujeres. Y mi pregunta en este momento es dirigida a Ana. Ana, has hablado en tu ponencia de que habíais creado un documento
una declaración con 10 orientaciones para prevenir la violencia. Y has dicho que la comentarías después, y entonces era que nos digas un poco sobre estas 10 aportaciones para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, porque realmente es una oportunidad compartir un poco el sentir del Comité CEDAW de Naciones Unidas y del Comité CRPD, que, como digo, acaban de hacer pública esta declaración. La primera es adoptar un marco jurídico normativo claro para combatir la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, que la considere tanto en el ámbito público como privado, asegurando que todas las formas de la violencia que estas mujeres sufren, que no es solamente violencia machista, sino que va mucho más allá, como he intentado describir en mi intervención, estén consideradas en ese marco jurídico. La segunda, garantizar la participación de las mujeres y niñas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas en el diseño de cualquier tipo de estrategia que se haga para prevenir la violencia contra las mujeres, para combatirla, también para la recuperación de las víctimas y para el acceso a la justicia. Esto es fundamental y no se está haciendo. La tercera, incorporar una perspectiva de género en todo lo que es la legislación de políticas, legislación y políticas en el ámbito de la discapacidad. No siempre existe esa dimensión de género, porque además se entiende a homogeneizar una población de personas con discapacidad que es muy amplia. La cuarta, reconocer e incluir las situaciones de mujeres y niñas con discapacidad directamente en lo que son toda la legislación sobre violencia contra mujeres en general, legislación sobre igualdad de género o cualquier política en el ámbito de los derechos de las mujeres, pero haciéndolas partícipe también y garantizando el ejercicio y goce de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Violencia de 2004, ya me he referido anteriormente, solamente considera el acceso a la información y a la comunicación, pero no garantiza ni tipifica como actos, como delitos, las circunstancias que están sufriendo desde hace muchísimos años las mujeres y niñas con discapacidad. La quinta, adoptar medidas para cambiar las percepciones y actitudes entre los profesionales y entre las familias en relación con las niñas con discapacidad. Y especialmente aquí se hace un llamamiento para que se forme a las familias y se forme a esas niñas muy especialmente sobre sus derechos, pero también con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, también se dice ahí en la declaración que todos los recursos que se ofrezcan desde el ámbito de la comunidad, en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, tienen que estar disponibles para mujeres y niñas con discapacidad. La sexta es eliminar los estigmas y estereotipos de género y discapacidad que conducen a la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad y a la prevalencia de las prácticas nocivas como esterilizaciones o, por ejemplo, como embarazos forzados también. La séptima, adoptar medidas para garantizar el acceso efectivo a la justicia. Las mujeres con discapacidad, lo he dicho, no acceden a la justicia. Muchas de ellas porque están incapacitadas legalmente. Y en esas situaciones de incapacitaciones, en muchas ocasiones, sus agresores y sus agresoras son precisamente las personas que han ejercido o están ejerciendo la tutela, la curatela, etcétera, etcétera, de estas mujeres. Hay que decir aquí que gracias al movimiento CERMI el Código Civil español se ha modificado recientemente, eso es un logro histórico desde luego, pero hay que garantizar que en ese nuevo sistema para el apoyo a la toma de decisiones no haya injerencias de determinadas personas con respecto al derecho que tiene la mujer con discapacidad a denunciar lo que le está pasando en todos los sentidos, porque esas son formas también
de violencias heredadas del patriarcado, aunque no siempre las ejercen sus parejas o exparejas. En el caso de las mujeres con discapacidad, esto va mucho más allá. La octava, garantizar que los actores de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad todos rindan cuenta, porque no se está haciendo, no se está denunciando, se está tapando. Se está tapando la violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad en el entorno familiar, porque es una vergüenza. Se está tapando la violencia que sufren, el abuso, la explotación que sufren a lo mejor en determinados entornos del ámbito de la discapacidad, porque vuelve a ser una vergüenza. Se está tapando, por ejemplo, lo que está sucediendo también en muchos centros educativos, porque es una falta de responsabilidad con respecto a la protección de esas niñas con discapacidad, por ejemplo, ante posibles casos de violencia sexual. Porque ¿qué pasa? Que como consecuencia de la imposición directamente de imposición entre comillas, porque realmente las familias muchas veces se sienten obligadas a tratar a sus hijas para que retrasar el tema de la menstruación o esterilizándolas o controlándole precisamente el tema de la menstruación, como digo, todo eso lo único que provoca es la mayor exposición de esas niñas a la violencia sexual. La novena, recopilar datos desagregados sobre discapacidad, sobre género y sobre otras variables que son fundamentales en el ámbito de la violencia contra la mujer. Fijaos, aquí existe una macroencuesta desde hace tiempo. Yo creo que España va a la vanguardia gracias al trabajo de gente tan maravillosa como Miguel en relación con la lucha contra la violencia contra las mujeres. Pero lamentablemente las mujeres con discapacidad se quedan fuera de la macroencuesta. Solamente aquellas que son independientes para acceder a la información y a la comunicación son las que participan, pero muchas que tienen determinadas dificultades, que tienen discapacidades más complejas, que están institucionalizadas, todas esas mujeres se quedan absolutamente fuera y no podemos identificar ni hacer la radiografía adecuada de esa situación concreta. Nosotros desde Fundación CERMI Mujeres estamos pidiendo desde hace mucho tiempo una macroencuesta específica, que al menos se haga cada 10 años y que se centre en esa realidad específica de la violencia en mujeres y niñas con discapacidad. Y la última orientación que da el Comité CEDAW y el Comité CRPD es ofrecer asistencia legal también y garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y niñas con discapacidad. Desde Fundación CERMI Mujeres, en el manifiesto que con motivo del día de hoy hemos difundido, estamos pidiendo una asistencia legal gratuita para las mujeres con discapacidad que son víctimas de discriminaciones agravadas por razón de género y de discapacidad. Actualmente la asistencia legal gratuita existe solamente para mujeres víctimas de violencia y para otros grupos también sociales con unas determinadas características. Pero dado que las mujeres y niñas con discapacidad no pueden acceder a la justicia, creemos que justo es que se tome una medida de acción afirmativa para que realmente puedan ser ayudadas a acudir a los tribunales para denunciar las situaciones que están viviendo de forma sistemática. Sí, muchas gracias, Ana, por toda esta información. Simplemente una reflexión en voz alta. Si con todo lo que hay en violencia de género, sin tener en cuenta la discapacidad, se denuncia un 25%, pensad cuál es la situación con todo lo que no hay, como ha recogido Ana. Es decir, la situación es terrible porque ni siquiera hay el conocimiento para poder tomar la decisión. Pues ese déficit tenemos y esa deuda tenemos que saldarla lo antes posible, como muy bien indica Ana. Teníamos aquí otra pregunta. Adelante. Yo pienso que todas las personas que tenemos discapacidad podemos pedir ayuda, aunque nos cueste, aunque nos maltraten psicológicamente, porque no es solamente el maltrato. No lo hacemos por miedo también. A lo mejor hay personas que no le cuestan y por miedo
pues no lo dicen. Tienes toda la razón, porque además ese miedo, en el caso de las mujeres y las niñas con discapacidad, es inmenso. Porque las mujeres y niñas con discapacidad generalmente no tienen independencia en ningún sentido, en ningún ámbito de la vida. Muchas de ellas no consiguen trabajar, no tienen una independencia económica. ¿A dónde van a ir si denuncia que la persona que está en casa, que está junto a ella, que le está ofreciendo o con la que está viviendo, es la persona que la maltrata? La mujer con discapacidad, en este caso, va a renunciar realmente a poner en entredicho esa condición tan débil que tiene de supervivencia, porque realmente no tiene a dónde ir. Y por eso no denuncia también. Ahora hay muchas ayudas igualmente, porque está la trabajadora social que te puede ayudar, hay centros de menores que te pueden llevar, hay muchos recursos ahora. Es cierto. Es cierto. Ahora hay muchos recursos. El problema que tenemos a veces es que las mujeres con discapacidad o las chicas con discapacidad que están en esa situación no los conocen. Entonces, es muy importante trabajar con las propias mujeres y niñas con discapacidad para que sepan lo que pueden hacer en caso de que le pase tal o cual circunstancia. Y además también es muy importante que cualquier servicio que se dirige, que se ofrece a una mujer o a una chica víctima de violencia machista, de violencia de género, esté disponible para las mujeres y niñas con discapacidad. A veces esto es difícil porque los profesionales de esos centros dicen, es que no estamos preparados, es que ya tenemos una carga de trabajo muy grande y nosotros no podemos atender a esta mujer con síndrome de Down o a esta mujer que es sordociega, cómo va a venir encima con sus hijos, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas barreras que impiden el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad a esos servicios que ya existen para las mujeres en general. Pero, bueno, ese es el trabajo también que hacemos por parte del movimiento asociativo, por parte de Fundación CERMI Mujeres. Fundación CERMI Mujeres, por ejemplo, sacó una guía que se llama No estás sola, porque ese es el lema, ese es el sentido que tiene nuestro trabajo, acompañar a las mujeres y a las niñas con discapacidad. Pues esa guía intenta dar de forma muy, muy sencilla, una orientación a las mujeres y niñas con discapacidad que se puedan ver en una situación complicada para que sepan a dónde pueden acudir. Pero queda tanto por hacer que os necesitamos a todos, a todas, para que nos ayudéis a identificar los casos y a trabajar por y para y con las mujeres y niñas con discapacidad. Muchas gracias. Sí, yo quería apuntar también a lo que dice Ana, que efectivamente existe miedo a la denuncia, existen las dificultades por la falta de recursos y la información para acceder a los que sí existen, pero luego hay otro factor muy importante y es el de la credibilidad de la denuncia, la credibilidad de la mujer con discapacidad, porque no hay que olvidar que cuando denunciamos violencia de género estamos denunciando a un hombre que es normalizado, que es un buen padre, que es muy trabajador, que es un buen vecino. Lo vemos incluso cuando se ha producido un homicidio y acuden los medios de comunicación y siguen hablando de que es un buen vecino, si parece muy amable, si es muy agradable, ¿no? Ni siquiera cuestionan después de haber conocido la noticia. En este caso, cuando los hombres que maltratan a una mujer con discapacidad tienen todavía la aureola de que son mejores hombres, porque mantienen una relación a pesar, entre comillas, de la discapacidad de la mujer, que es lo bueno, cómo se han sacrificado, incluso cómo la saca en su silla de ruedas, cómo se la pasea por el parque. Toda esa imagen que dulcifica la relación de ese hombre con esa mujer le está dando más argumentos, no más argumentos, le está dando más impunidad a la hora de ejercer la violencia y, por lo tanto, le está restando credibilidad a la mujer que denuncia esa situación. Y luego la visión paternalista, que la referencia
es literal, paternalista a la visión androcéntrica, hace que se piense que es mejor que la mujer siga con ese hombre que no que se separe, que la mujer siga en ese centro que no que se vaya del centro, que esa niña siga en el colegio donde es acosada y agredida sexualmente, que no que salga de ese colegio especializado. Entonces, al final hay toda una confluencia de factores, que es lo que hemos venido comentando en la mañana de hoy, para que sea mucho más difícil por el miedo, por la ausencia de recursos, por la falta de credibilidad, en definitiva por la normalidad que se ha construido alrededor de la violencia de género y cómo los factores añadidos que inciden en la situación de las mujeres y niñas con discapacidad lo hacen todavía más difícil. Señora Peláez, tengo una pregunta que nos ha llegado de las personas que nos siguen desde el otro lado, online, y me preguntan dónde podemos encontrar esas 10 recomendaciones que nos ha dado, si hay algún sitio visual, por internet, página web o algún sitio donde puedan encontrarlas. Bueno, pues la podrán encontrar en la página web de Naciones Unidas. En Naciones Unidas tiene además la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos tienen enlaces directos a cada uno de los órganos de tratados, así es que en el Comité CRPD o en el Comité CEDAW la pueden encontrar. Yo también la voy a compartir a través de Twitter por si puede resultar más fácil. Perfecto, se lo agradecemos. ¿Alguna pregunta más? ¿Daría tiempo a una última pregunta? Ah, vale, me dicen, perdonad, que quieren intervenir y va a entrar una persona que está conectada online, así que perfecto, le damos la palabra. Esperar un momentillo, que esto tiene su complejidad. Bueno, aprovecho este tiempo para que compartan en redes todas estas conclusiones, porque al final la visibilidad y que llegue a todo el mundo es lo que nos hace fuerte en este tema, porque hay mucha gente que no conoce realmente este tema, así que ahí está también una parte de nuestro compromiso y nuestro trabajo. ¿Me escuchan, por favor? Ay, sí, le escuchamos. Hola, disculpen Hola. que no activo la cámara, es que estoy en cama. Bueno, me presento. Yo soy Esperanza Iglesias, portavoz de la asociación AFEMAGRA Baza Huéscar por la salud mental en el Altiplano de Granada. Y quisiera, creo que hay un tipo de violencia que no se ha mencionado y que yo quisiera reivindicar en este día. A mí me consta que la ley de violencia de género recoge la violencia económica. También me consta tristemente por experiencias conocidas y por experiencia propia que esa ley de género contra la violencia económica no se está aplicando. Y creo que la ley lleva en vigor muchos años. Es decir, yo conozco a personas con hijos con gran discapacidad, personas además saturadas por su condición de cuidadoras, a las que no se les pasa un céntimo en cuestión de manutención o de ayuda a las necesidades de ese hijo. Y a nivel personal, yo tuve la experiencia. Es decir, yo la única suerte que tuve fue que yo era independiente y tenía una carrera profesional antes de que el maltrato me dejara física y mentalmente discapacitada. Entonces, cuando yo intenté que esa persona, que además de maltratarme en todos los sentidos, me había dejado completamente arruinada
y a mí me venían todas las reclamaciones conjuntas y solidarias, yo me encontré con la increíble sorpresa de que la ley de violencia de género que prevé el maltrato vicario por violencia económica no se aplica. Consulté a 2 o 3 abogados y todos me dijeron lo mismo, que no se aplica porque no hay jurisprudencia. Luego, como no hay jurisprudencia, nunca se aplica. A mí me dieron la condición de discapacitada física y mental cosa de año y medio después de hacer el brutal esfuerzo de separarme de este señor. Yo intenté reclamar por la ley de la violencia de género porque yo no podía recuperarme siendo víctima de una violencia vicaria atroz, y es el responsabilizarme yo sola de las deudas que ese señor había generado, porque él se escapó, se perdió, se llevó todo lo que pudo y a mí me dejó para dar la cara y para las deudas. Eso a mí me hundió hasta el punto de haber pasado 4 años en cama, porque cuando a mí varios abogados me dicen que la ley de violencia de género no me puede proteger porque no hay jurisprudencia en un tema tan importante como el económico, y además me dicen que yo simplemente, siendo una discapacitada física y mental a consecuencia del maltrato, no puedo reclamarle nada a este señor con el que he convivido 18 años, sino que tengo que ponerle una demanda por estafa como a cualquier hijo de vecino que me haya estafado por la calle. Y quisiera que se tuviera en cuenta que la violencia vicaria de tipo económico quizá no es tan sangrante a primera vista como otro tipo de violencia, pero es un tipo de violencia que te destroza el resto de tu vida. Es decir, eres rehén de las deudas de este señor el resto de tu vida. Recibes a todas horas llamadas, comunicaciones, no hay manera de que los algoritmos te den una respuesta o que haya una atención mínimamente personal que comprenda que estoy completamente arruinada, que no tengo un céntimo, que he tenido que dejar mi trabajo y que estoy hecha una ruina física y mentalmente. Entonces, en el día de hoy quisiera reivindicar que una de las peores violencias, la violencia económica, que dura para toda la vida, porque yo y muchas mujeres como yo estoy segura, no les va a alcanzar la vida para atender las reclamaciones económicas por culpa de su expareja, que tienen embargos astronómicos, que en realidad deberían pagarse a medias, pero que ella está aquí y es la persona fácil a la que reclamarle, mientras que él se ha perdido y por comodidad la administración, las empresas, las instituciones simplemente te ponen a ti en la morosidad y te machacan hasta el punto de tener que exigir a instancias superiores que dejen de machacarme porque soy una enferma que no puede soportar más esa presión de mensajes, de llamadas diarias exigiéndome las deudas de este señor, cuando a él nadie se las exige porque él se ha perdido. Y como una da la cara, una está aquí sufriendo esa presión el resto de su vida. Y repito, no es solo mi caso, es el caso de muchas mujeres como yo. La única ventaja que yo tuve es que había tenido una carrera profesional antes, como pensionista pude salir adelante y he emprendido una nueva vida y he buscado nuevos intereses, pero yo hasta el día que me muera tendré esa violencia vicaria, que además ese señor no tiene que molestarse para nada. Son las instituciones, las empresas, los bancos quienes ejercen esa violencia vicaria por cuenta de él. Y me interesaría su opinión a este respecto. Muchísimas gracias. Gracias, Esperanza. No sé si alguien quiere aportar, señor Lorente. Sí, muchas gracias, Esperanza. Y yo creo que además del instrumento que se ha utilizado para ejercer esa violencia,
es una violencia psicológica. Es decir, el impacto emocional y en la situación que tú estás describiendo no es solo que el instrumento sea el único factor a considerar. Es decir, nosotros desde la medicina legal no analizamos solo la violencia si se utiliza un arma blanca o un arma de fuego. Esos son instrumentos para producir el daño, pero no definen la violencia en sí. Y en el caso de la violencia, la Organización Mundial de la Salud la define como el uso de la fuerza o del poder. Y, por lo tanto, cuando tú estás en una posición de poder utilizando instrumentos que la situación te da o te pone en tu mano para poder ejercer toda esa situación que también describes, pues hay algo más que violencia económica. La violencia económica forma parte de todo el entramado que se ha producido, pero hay una violencia psicológica que también tiene que tenerse en cuenta a la hora de resolver la situación que estás describiendo. Me gustaría también mandarle un mensaje a Esperanza, con permiso de la moderadora de la mesa. Adelante. Muchísimas gracias. Esperanza, hemos compartido por chat, no sé si tiene acceso a información de contacto de Fundación CERMI Mujeres, en donde puede recibir asesoramiento legal gratuito sobre su situación particular y de cómo denunciarla. No sé si me he saltado a lo mejor en mi intervención mencionar la coacción económica como una forma específica de violencia que, por supuesto, sufren muchas mujeres, desafortunadamente, y especialmente muchas mujeres con discapacidad. El control de la propia, para muchas de ellas, pensión de discapacidad, ayuda de discapacidad, pues es una constante que venimos descubriendo de forma sistemática todos los días. En la definición que hace el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre lo que se debe de considerar violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, desde luego que está considerada la coacción económica, y sí que hay jurisprudencia a ese respecto. Entonces, insisto, póngase en contacto con Fundación CERMI Mujeres, lo puede hacer en el siguiente correo electrónico: coordinación@fundacioncermimujeres.es. Lo repito, todo en minúsculas, seguido, sin acento y sin nada. coordinación@fundacioncermimujeres.es. También puede llamar al teléfono 91 590 73 61. Pregunte por Isabel Caballero. Espero que le podamos ayudar. Pues muchas gracias a los tres por estar ahí, sobre todo, y por seguir trabajando en ello. No tenemos más tiempo para seguir con este conversatorio jurídico, tenemos que dar lugar a la siguiente ponencia, y muchas gracias. Levantamos la sesión.